Y surge un gran sabio entre todos y propone algo. Dice, la verdad hay que ubicarla en lo más íntimo del ser humano, porque solamente a través de navegar en ese mundo interior que es él que desconoce totalmente, solo a través de llegar a lo íntimo de sí mismo, a través de un autoconocimiento, podrá ser digno de la verdad, porque para llegar ahí tiene que haber pasado por algunas purificaciones, digámoslo así, de nivel en la parte física y en la parte interna del ser humano. Entonces de allí sí será digno de encontrarla y también podrá librarse de muchas dudas, de muchas situaciones que por ahora el hombre no lo podemos explicar, como lo han hecho aquellos grandes sabios. Y recordemos aquellas frases de aquel maestro Jesús, el Cristo, o Yeshua ben Pandirá, en el que dice, solo la verdad os hará libres. También nos dice Sócrates que el verdadero conocimiento es el conocimiento de sí mismo. El ser humano es un enigma en realidad. La ciencia oficial incluso hasta ahora no conoce todas las capacidades del cerebro humano, no conoce las posibilidades que el ser humano tiene y que en las universidades, sobre todo en la Rusia de parapsicología, se estudian ahora, lamentablemente, no como una forma de autoconocerse, sino tal vez de buscar alguna ventaja sobre el resto de la humanidad. Entonces, estimados amigos, sin más, queremos presentar el día de hoy al conferencista. Es el licenciado David Junco. Él tiene como profesión, o bueno, es especializado en comunicación y estudios culturales. A lo largo de 15 años ha venido compartiendo las conferencias que organiza la cultura gnóstica en muchos países de Latinoamérica. Y ahora, pues, en estos años, últimamente está acá en el Ecuador, compartiendo no solo temas de esta índole, sino muchos, como por ejemplo de antropología, de psicología, de la meditación, de la ciencia de la meditación. Y el día de hoy se ha planteado, se ha propuesto un tema, como ya lo dijimos, interesante y que nos llama a la reflexión. Les invitamos entonces a integrarnos con el tema del día de hoy. Pueden hacer sus preguntas a través del chat. Al final se estarán respondiendo o como lo disponga el instructor. Y una vez más, bienvenidos. Anhelamos que con este conocimiento que hoy se va, o el conocimiento que hoy se va a compartir con ustedes, nos ayude en la vida a ir despejando esas grandes inquietudes y conocer las razones de ella misma. Bienvenidos una vez más y damos un saludo cordial y la bienvenida en este momento al licenciado David Junco, a quien le damos la palabra. Bienvenidos, estimados amigos. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta exposición. Les agradecemos de antemano la amabilidad que han tenido de aceptar esta invitación y de sumarse a este diálogo en el cual vamos a desarrollar el tema de los misterios de la vida y de la muerte. Vamos aquí a exponer unas diapositivas que nos van a guiar en el estudio. Lo primero que hay que anotar es qué significa que algo sea un misterio. Entendemos que algo es un misterio cuando ninguna definición logra dar por terminada la explicación de su naturaleza o dar cuenta de su origen o de su causa, y menos todavía de su razón de ser. Un misterio es algo que siempre desborda a toda explicación. Y eso también nos habla de que un misterio es algo que siempre permanece una parte de él reservada. Y es como si se renovara de instante en instante, como la vida y como la muerte, que de instante en instante suceden, trayendo siempre algo nuevo y algo misterioso, que solamente el individuo atento a su mundo interior es capaz de percibirlo, de asirlo, de aprenderlo y a su vez también de develarlo. Como dijera en la antigüedad el principio hermético, que nació en esa escuela egipcia de Hermes Trismegisto, el hombre es un universo en miniatura. Entonces todos los principios, las leyes, todos los misterios del cosmos infinito
están encerrados en el hombre y en la mujer. Por eso la última palabra de los misterios que hay dentro y fuera de nosotros la debe dar cada persona en su propio proceso de despertar de su conciencia y de autoconocimiento. Por eso lo que nosotros vamos a hacer, lógicamente, no es dar la última palabra sobre estos temas, sino acercarnos apenas al umbral de estos misterios, tomando en cuenta los postulados de la gran sabiduría universal, especialmente de las culturas antiguas a las cuales nos vamos a referir. Bien, lo primero que hay que plantearse es esta pregunta de por qué vivimos. ¿Cuál es el objetivo de la existencia? ¿Cuál es el sentido de este peregrinaje que hacemos todos nosotros a través de esta experiencia de los sentidos, a través de una vida física y material? Todos nosotros, tal vez en momentos muy distintos, tal vez en momentos de altísima felicidad, o en momentos de una caída dolorosa, de un evento desagradable de la vida, nos hemos hecho esta pregunta: ¿cuál es el sentido? La historia de la filosofía se ha entendido la vida de diferentes maneras. Es que los seres vivos en general tenemos un ciclo vital, ¿verdad? Desde una planta, un animal, hasta el ser humano, pasamos en este trance de la vida biológica por un nacimiento, por un desarrollo, por una procreación y luego por un decaimiento y la muerte. Se explica la vida biológica de una manera muy exacta y muy concreta. Pero, ¿qué ocurre con la vida psicológica? Psicológica nos referimos a la psique, ¿verdad? Y psique, en griego, era el símbolo del alma, de la parte espiritual de cada persona. ¿Cuál entonces es el ciclo de la vida psicológica? De lo que sucede dentro de nosotros, de, como decía Aristóteles, de aquello que en última instancia anima nuestro cuerpo. ¿Cuál es el ciclo de la vida de eso, que es el espíritu? ¿Está sujeto a la materia? ¿Es inmortal? ¿Cuál es su recorrido? ¿Es acaso eterno, infinito? ¿Y tiene sentido ese peregrinar también del espíritu en la materia? A esas preguntas queremos acercarnos esta noche y al final de la conferencia pueden también ir redactando cualquier pregunta que nos quieran hacer al respecto de esta exposición. Decíamos que vamos a mencionar, así muy brevemente, algunas visiones que filosóficamente ha habido de la existencia de la vida, del fenómeno de la vida. Por ejemplo, en Grecia había una escuela que se llamaba la escuela del hedonismo, una visión de que el principal objetivo de la vida es disfrutar de los placeres, la embriaguez de los sentidos, vivir el máximo placer posible para evitar la sensación del dolor. Esa es una visión de la vida. No es la única, por supuesto. Ha habido otras visiones que se han hecho presentes en la historia, como por ejemplo la visión de filósofos como Nietzsche o Schopenhauer, que dicen que la vida es la representación de la voluntad de la persona, que la vida es lo que la voluntad de la persona transmite y cristaliza en la realidad. Nos queríamos referir también a una visión muy contraria a estas que hemos mencionado, que es la visión nihilista. Una visión, una perspectiva que considera que la vida es fruto del azar, fruto del acaso, y que por tanto no tiene una razón. O sea que vivir no tiene ningún valor, no tiene razón de ser la vida. Y por ende, la vida es un absurdo y es un vacío de sentido. Pero nosotros quisiéramos rescatar para el diálogo de esta noche la que nos parece la visión más elevada que se haya dado y se haya escrito acerca de la vida.
y que la dieron precisamente los personajes que aparecen en el centro de esta pintura del gran Miguel Ángel, que hiciera en el Renacimiento sobre la escuela de Atenas. Nos referimos a Platón y a Aristóteles. Ellos escribieron, enseñaron, a su vez recogiendo los principios socráticos, que la vida en realidad es una escuela. Debemos mirar la vida como una escuela o como un gimnasio donde la parte espiritual viene para acrisolar, para pulir sus virtudes, y que el objetivo máximo de la existencia no es tanto tener posesiones o bienes o tener un buen nombre socialmente, sino cristalizar, pulir la virtud máxima que tiene el espíritu, que es la verdad, la belleza y la bondad. Lograr que a través de los eventos de la vida, de esa escuela que es la vida, el alma se ejercite a través del discernimiento, de la reflexión, de la meditación, para extraer de los eventos de la vida una enseñanza que permita acrisolar las virtudes del espíritu. Y de ahí que, por ejemplo, se ha considerado la muerte de Sócrates como en realidad una victoria sobre la muerte. Ustedes conocerán que Sócrates fue condenado a muerte por los tribunales atenienses por considerarse un hereje y un corruptor de las juventudes, por enseñar a través de la mayéutica a encontrar dentro de sí mismo la verdad, a reflexionar sobre la vida como una escuela para encontrar en uno mismo la verdad. Y Sócrates, que hasta sus propios discípulos quisieron eludir la muerte, le decían: te tenemos preparado un caballo para que huyas y no tengas que tomar un veneno porque eso es injusto, tu muerte es injusta. Y Sócrates decía que en realidad esa muerte era la victoria del espíritu, porque el que ha vivido con sabiduría no le teme a la muerte, ya que la muerte no es el fin de la parte espiritual, es apenas un nuevo renacer, un cambio de circunstancias. Sobre esta idea de la vida le debemos muchísimo a estos filósofos, pero sobre la muerte en realidad hay muy poco que nosotros podamos recoger de la historia de la filosofía occidental, porque para nosotros en Occidente pareciera que la muerte es un tema que no quisiéramos tratar. Es decir, relacionamos a la muerte siempre con el dolor, relacionamos a la muerte con la pérdida de lo más querido, relacionamos a la muerte con el terror de no saber si hay algo que continúa, con el terror de un juicio, por ejemplo, donde simplemente todo se disolverá. Ese temor a la disolución ha hecho quizás que en la historia de Occidente se trate muy poco el tema de la muerte y casi que lo rehuyamos porque lo relacionamos con el dolor, con la pérdida. Y como han dicho, por ejemplo, han expresado en obras literarias, por ejemplo, Shakespeare, en Romeo y Julieta, pareciera que nosotros, incluso lo que menos toleráramos, no es tanto nuestra propia muerte, sino la muerte de un ser querido, como en el caso de Romeo y Julieta, que uno de los amantes decide preferible suicidarse antes que vivir sin el ser amado. Entonces la muerte es un tema sobre el cual se ha ahondado muy poco. Y lo único que quedó como realmente un estudio profundo de la muerte fue precisamente lo que enseñó Platón, el gran padre de la cultura occidental. Pero pareciera que es un diálogo del cual nunca se habla, nunca se escribe, pero está escrito por Platón en el libro de la República, en el último capítulo, un libro que les recomendamos de una manera muy especial. El último capítulo del libro La República, donde hay diálogos de Sócrates con otras personas, él narra el mito
de un guerrero llamado el armenio. Y cuenta allí Platón que pierde la vida en el campo de batalla, pero pasan muchos días y su cuerpo en medio del campo de batalla no se corrompía. Entonces, este caso muy extraño hace que la gente recoja ese cuerpo y finalmente, como ya ve que está muerto, deciden llevarlo a una pira funeraria, ¿no? Para reducir a cenizas ese cuerpo. Y en ese momento retoma, vuelve a la vida y cuenta todo lo que vio en ese trance entre la muerte y un nuevo renacer. Y vuelvo a decir, esto no lo dice el hinduismo ni el budismo, lo dice nada menos que el padre de la cultura occidental, que él relata, obviamente es un simbolismo, ¿verdad? Pero es importante retomarlo. Él relata el proceso de un juicio que viven las almas o las esencias o las conciencias y el posterior proceso de cómo se selecciona una nueva existencia. Entonces, por ejemplo, Platón menciona que cada persona, cada individuo es el que decide las condiciones de su próxima existencia, pero no tanto porque la persona en ese momento a capricho o a su voluntad decida estas son las condiciones en que quiero vivir en una nueva o una próxima existencia, sino que los actos de su vida, el karma, el dharma, es el que determina las condiciones de un renacer, de un retorno a una nueva existencia dentro del plano tridimensional físico. Esto, como digo, que es muy curioso que se hable de todos. Por ejemplo, se hable de Platón con el banquete sobre cosas del Estado, sobre cosas de la República, pero nunca se mencione este diálogo particular de Sócrates, porque es el diálogo que nos conecta con toda la sabiduría milenaria de las culturas más antiguas de la humanidad, donde, como decía Lenin al principio, hubo grandes seres, hombres y mujeres maestros, que a través de la experiencia mística directa ya habían ido develando de manera paulatina estos misterios. Por eso, no es algo en lo cual hay que creer o no creer, sino primeramente acercarse para conocer qué literatura sagrada hace referencias a estos temas y luego uno hacer su propia investigación en su mundo íntimo. Decíamos que esto conecta con dos grandes postulados de la sabiduría antigua, y específicamente hindú y tibetana o budista, que es con el concepto de la transmigración de las almas, es decir, de que la vida no es una sola, como se suele decir, sino que hay varias existencias que tienen ese propósito que mencionamos de que la esencia haga un aprendizaje en esta escuela que es la vida y que se enlaza, por supuesto, con las enseñanzas que luego diera Pitágoras, que habló de la transmigración de las almas, de la metempsicosis, y que luego hablaran otros grandes maestros y maestras de la humanidad. Pero decíamos, se enlaza con este símbolo realmente muy profundo que es la rueda de los fenómenos, la rueda del samsara. Tal vez ustedes han escuchado o hayan leído en la literatura budista sobre qué es la rueda del samsara. Es este círculo en el cual nuestra existencia vuelve una y otra vez, retornamos a una nueva vida, que se necesita entender estas leyes de la existencia humana, ¿verdad? Porque son planos y planos de la conciencia. A esa liberación que sería, ese sería el término, a esa liberación, pues le llamaban en la antigüedad precisamente la
cristalizar las virtudes del espíritu después de un peregrinar por muchas existencias, simplemente el espíritu no ha cumplido su gran misión de hacer esta extracción de sabiduría y queda como en una especie de divagación en este círculo de la rueda del samsara. Como estos son temas muy complejos y muy amplios, pues vamos a pasarlos así, solo mencionándolos, para ir recogiendo otras ideas y otros postulados. Decíamos que en estas culturas el trance entre la muerte y un nuevo nacimiento fue debidamente documentado por libros de carácter funerario, tratados de carácter funerario. El más antiguo de esos es el llamado Bardo Todol en lengua sánscrita, que significa la audición en el estado medio. Son como enseñanzas que necesitaban tener los lamas, los aprendices, ¿verdad? Para en el momento de su muerte saber qué proceso se vive y precisamente poder enfrentarse a sí mismo, a sus propios yoes, a sus propios egos, a sus propios defectos en ese trance hasta un nuevo nacimiento. Es muy interesante este libro que se le atribuye a Padmasambhava, que consideran también una encarnación del gurú Lama Rinpoche y que tiene unas enseñanzas extraordinarias para acercarnos a los misterios de la muerte. De la misma manera, este tratado funerario, bueno, aquí tenemos una cita del Bardo Todol, dice, por ejemplo, has estado en un desmayo durante los últimos 3,5 días. Tan pronto como te recobres de ese desmayo, tendrás el pensamiento. Y eso sucede porque nuestra muerte física es como dejar atrás esa conexión entre la materia y el espíritu, y a eso se le llamaba una especie de desmayo, donde la esencia tiene que ir dándose cuenta, a volverse consciente de que está en ese trance hacia una nueva encarnación, o más bien dicho, a un nuevo retorno. Decíamos que hay más literatura sagrada oriental que trata sobre este fenómeno. Por cierto, el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, no es el nombre que tiene originalmente. Este es un nombre que los occidentales le han dado. Las primeras ediciones occidentales le pusieron este nombre. En realidad se llama Bardo Todol, que significa el despertar a través de la audición en la región media. De la misma manera con el libro egipcio de los muertos. En realidad no era el nombre que tenía originalmente, sino que como revelaba el proceso de post-mortem, después de la muerte, le pusieron simplemente así, el libro egipcio de los muertos. ¿Qué es lo principal que narra este libro? El hecho central de este libro, o de estas enseñanzas que fueron recogidas, que fueron halladas, por ejemplo, en los sarcófagos de los faraones y también en las paredes que circundaban esas cámaras funerarias. El principal simbolismo que hay allí, vuelvo a decir, es un símbolo. El principal simbolismo es el tema de cómo al final de cada existencia lo que determina las condiciones del siguiente retorno, las condiciones en las que se nace, las condiciones de salud en las que se nace, las condiciones de conocimiento en las que se nace, etcétera, etcétera, eran determinados por el juicio de Osiris, el llamado juicio de Osiris. No sé si ustedes pueden ver en esta imagen, no aparece la imagen de Osiris. Está un poco más hacia la derecha, con un traje blanco. Lo más importante aquí es el simbolismo del señor Anubis, de la divinidad Anubis, que simboliza la ley, que es este símbolo de la cabeza del chacal, que está conduciendo a la persona a un juicio. Y ese juicio consiste en pesar su corazón
pesar el corazón del muerto, del fallecido. Obviamente, vuelvo a decir, es un símbolo, no es una realidad literal. Pesar su corazón con una pluma de un ave. Si el corazón de la persona está lleno de odio, está lleno de rencor, lleno de envidia, lleno de ira, lleno de lascivia, lleno de orgullo, ¿verdad? Ese corazón obviamente pesaba mucho más que la pluma. Entonces, este simbolismo de esta divinidad Tot, que tiene la cabeza como de un ave, de una ibis, marcaba ese juicio. Pero fijémonos que el juicio consiste en realidad en que la persona mismo se forja de momento en momento su propio futuro. Por eso decía el Buda, si tú quieres conocer cómo fue tu pasado, cómo fueron tus existencias pasadas, mira este instante. Mira en este instante lo que tienes, la salud que tienes o no la tienes. Mira en este instante el conocimiento que te ha llegado o el que te ha sido esquivo. Mira en este instante tu familia, cómo está, quiénes son, ¿verdad? De quiénes te ha rodeado la vida en esta existencia. Todo eso fue originado por ti mismo en el pasado. Y dice el Buda de la misma manera, ¿quieres saber cómo va a ser tu futuro? Supongamos que no tomamos en cuenta vidas futuras, sino el futuro de esta propia existencia. Dice el Buda, ¿quieres saber cómo será tu futuro? Observa este instante. Observa lo que estás haciendo en este instante. Porque en este instante, con tus pensamientos, ¿verdad? Con tus actos, con la justicia de tus actos, estás forjándote tu propio porvenir. Entonces, este es el simbolismo del corazón pesado como una pluma. Si el corazón pesaba menos que la pluma, digamos, el fallecido o el alma del fallecido era llevado a las regiones de la luz, a las regiones de la divinidad solar simbolizada por Osiris. Y si no, tenía que mantenerse en la rueda del samsara hasta alcanzar ese acrisolamiento de esas grandes propiedades del ser que son la verdad, la belleza y la bondad. Vamos a tocar este punto al final también. Aquí tenemos una imagen, una fotografía del telescopio Hubble del final de la vida de una estrella. Este es la muerte de una estrella. Cuando se le termina el oxígeno, es como una implosión, como un recogimiento. Y en el universo infinito en el cual existimos, hay millones de muertes de estrellas cada minuto, como también hay millones a la vez de nacimientos de nuevas estrellas, de nuevas constelaciones, de nuevos soles e incluso de nuevos infinitos. Con esto queremos decir que, para ir sintetizando, que la vida y la muerte son hermanos gemelos. Son complementos que se necesitan el uno al otro y que suceden simultáneamente, de momento en momento, incluso en nuestro cuerpo. Porque como decimos, nosotros somos un microcosmo, somos un universo en miniatura. Esto que sucede con las estrellas, con las galaxias, sucede en nuestro cuerpo. Para no equivocarme, quisiera revisar cuál es el dato específico que ha dado la ciencia sobre la muerte de las células. Aquí lo tengo. Esto es comprobado por la ciencia, ¿verdad? Es un dato científico. Dice que 100 millones de células cada minuto mueren en nuestro cuerpo. Y a la vez, 100 millones de células cada minuto han muerto. Con ese simple fenómeno podemos entender que la muerte
la vida y la muerte, y ese proceso de transformación son procesos complementarios que serán siempre inseparables, porque el uno necesita al otro para que haya algo nuevo, para que la energía se transforme. Fijémonos que eso puede ocurrir simultáneamente sin que nosotros perdamos la vida. De hecho, nuestra vida ha continuado en esta media hora o más que tenemos dialogando. Han muerto millones de células en nuestro cuerpo. Y las células son principios muy complejos. Vemos que la célula es casi como un sistema solar, que tiene un núcleo, que tiene elementos que dependen de ese núcleo, que gravitan alrededor de él. Entonces, es realmente un fenómeno enigmático, pero hermoso realmente y que nos invita a acercarnos a él. El fenómeno de la vida y de la muerte, comprender qué trascendencia tiene para nuestra vida humana y espiritual. Entonces, para ir cerrando esta idea que nos parece realmente la esencial, necesitamos entender la existencia como un proceso de transformación. No hay nada que en el universo no viva o no necesite de la transformación de una energía en otra, de una materia en una energía, y así sucesivamente. Por ejemplo, nosotros, lo que recibimos de las plantas, se debe gracias, el alimento que recibimos de las plantas, se debe gracias a que ellas producen a través de la fotosíntesis una transformación de materia inorgánica en materia orgánica. ¿Y cuál es el elemento esencial de la transformación? En la fotosíntesis, como su nombre lo dice, la luz, ¿verdad? El fotón. La luz guía los procesos de transformación. Por eso nosotros al conocimiento lo vemos como la luz. De hecho, así lo dicen los budistas. El mayor dharma que existe no es la riqueza, ni siquiera es la salud del cuerpo físico. El mayor dharma que hay es el conocimiento. Bien, entonces, ¿por qué es un proceso de transformación? Porque el universo se renueva de momento en momento y hay siempre algo nuevo. Aunque nosotros no lo notemos, las cosas están vibrando de manera intensa, de momento en momento, y hay siempre una transformación. Como hemos dicho, ni de nuestro cuerpo a veces estamos conscientes que se está transformando. Y entonces hay muchas cosas que nos pasan desapercibidas y que son imposibles de transformarse sin que haya vida y muerte. Entonces, solo con la muerte adviene lo nuevo. Y en la naturaleza, por ejemplo, en el caso de las plantas, si ese grano no deja de ser grano, la planta no puede nacer. Si ese grano se lo pusiera en el seno de la naturaleza, de la tierra, y el grano no se transformara, no permitiera dentro de él transformaciones, la planta sería imposible. Tiene que morir el grano, tiene que dejar de ser para que la planta sea, pero la planta salió de él. Pero, ¿qué se necesitó? Una muerte, una transformación. Si el grano no muere, la planta no nace. Eso sucede, por ejemplo, con este maravilloso proceso de la transformación de una oruga en una mariposa. Si la oruga no deja de ser, si no permite una transformación, si no permite que el eros de la vida y el thanatos con la muerte lo transforme, entonces la mariposa no existiría. Veamos esto reflejado en una anécdota de la escuela pitagórica. Pitágoras no solamente fue un matemático que nos legó un teorema que todos hemos estudiado, ¿verdad? Pitágoras fue un maestro realmente trascendental para la historia de la humanidad, porque indagó en los misterios precisamente de la medicina, pero a través de la música.
fue el primero en encontrar las secuencias matemáticas de las escalas musicales, en encontrar el valor terapéutico de la música. E incluso a sus discípulos los llevaba a través de la meditación y de la música, a sintonizarse, a entrar en una armonía con la música universal, con lo que él llamó la música de las esferas, ¿verdad? Pero queríamos contar, para ir terminando, queríamos contar la anécdota que narra Elena Petronila Blavatsky, Madame Blavatsky, una mujer extraordinaria que dedicó su vida entera a divulgar, a compartir la enseñanza oriental del budismo, del hinduismo. Narra ella en un libro, y me parece que se llama Los Versos Áureos de Pitágoras, narra cómo era la iniciación, el ingreso a la escuela pitagórica, a esa escuela de misterios, a esa escuela iniciática. Y consistía en que cuando alguien tocaba las puertas de esa escuela donde Pitágoras era el maestro, lo primero que hacían con ellos era dejarlos 2 años, decirles que debían estar, para ser admitidos realmente como discípulos, tenían que estar 2 años sin hablar, sin decir ni una sola palabra. Y si acaso les nacían preguntas, querían hacer consultas, ya sea al maestro o a los discípulos, tenían que reservarse esa pregunta para luego de 2 años hacerla, porque el requisito para el ingreso era guardar silencio absoluto, hacer un ayuno de palabra durante 2 años completos. ¿Se imaginan ustedes lo que es estar 2 años sin decir ni una palabra? Yo les pregunto, ¿no es acaso eso como una especie de muerte? ¿No es acaso eso como morir en vida? Precisamente eso era lo que necesitaban, porque después de esos 2 años, de ese aparente, porque no lo es, de ese aparente acto drástico o incluso cruel que parece, pedirle a alguien que como requisito de ingreso guarde silencio 2 años, lo que ocurría era que después de esos 2 años, esas personas eran admitidas porque habían llegado a valorar de una manera tan extraordinaria la palabra, el sonido, la voz. Fíjense que toda la literatura sagrada de cualquier cultura siempre habla de que en el principio era la palabra o el verbo. Quiere decir que nuestra palabra debe llegar a tener un valor enorme, porque es nada menos que la expresión de la divinidad en nosotros. Y entonces, después de esos 2 años en que esa persona vivía una especie de muerte, ¿verdad? Renacía algo nuevo. Renacía una persona que valoraba la palabra, que ya sería incapaz de usar su palabra para mentir, para embaucar, para calumniar. Pero esa era la iniciación pitagórica. Y una vez que esas personas llegaban a ese punto de encuentro con el valor de la música, del sonido, de la palabra, a través del éxtasis místico de la meditación y de la música, los llevaba como acto iniciático. Pitágoras los llevaba a una colina, como aparece en esta pintura maravillosa, a escuchar la música de las esferas, porque solo aquel que ha purificado su verbo, su sonido, su palabra, es digno de conocer esos misterios. Por eso es que quizás nosotros hay muchas cosas que no nos son dadas. Y digo esto en primera persona, hablo de mí mismo, porque todavía nos falta vivir un proceso de purificación para poder adentrarnos en ese maravilloso mundo de la enseñanza divina. Bien, esto pueden ustedes indagarlo. Hay un libro maravilloso también que se llama
Los grandes iniciados, de Edward Shore. Ese libro, escrito a inicios del siglo anterior, narra cómo era la iniciación de la escuela orfeica, la iniciación pitagórica, la iniciación mosaica, hindú, etc. Y siempre tienen ese componente de que primero el discípulo tenía que pasar por una especie de muerte para luego volver a empezar, purificado, ¿verdad? Eso era lo que en el medioevo, con esto concluimos, en el medioevo le llamaron los alquimistas la piedra filosofal, ¿verdad? El elixir de larga vida. La piedra filosofal no es más que esa piedra oculta que los alquimistas se referían simbólicamente como el azufre, el mercurio, una mezcla de químicos para como en oro. En realidad, esa piedra filosofal era el espíritu, que a través de un proceso de purificación, de la eliminación, o sea, de la muerte del orgullo, por ejemplo, finalmente nacía la humildad, que a través de la muerte de la pereza nacía la diligencia, es decir, convertir el plomo, un material vil, el plomo de la envidia, transformarlo en el oro de la alegría por el bien ajeno, transformar el plomo de la ira en el convertirlo, eliminarlo y transformar eso que quedó allí como un aprendizaje, en realidad transformarlo en el oro de la ternura y del equilibrio. Eso era la antigua alquimia de los alquimistas medievales. Eran realmente simbolismos del proceso de transformación de la conciencia, de individuación, de iniciación, donde era indispensable que haya muerte, la muerte de los elementos psicológicos negativos. Y como decimos, tiene que morir la codicia para que nazca en nosotros el altruismo, la generosidad, el desprendimiento. Finalizamos entonces con una referencia quizá para una próxima ocasión, para invitarlos a algún próximo diálogo, que esa piedra filosofal está fundamentada en algo. Esa transformación espiritual, ese despertar de la conciencia está fundamentado en algo muy concreto que tiene que ver con la simiente humana, ¿sí? Y que eso era lo que decían, que es el elixir de la larga vida, que es la medicina universal, que es esa piedra filosofal que permite transformar el plomo en oro. Como ese es un tema muy extenso y también muy complejo, podemos dejarlo para alguna otra ocasión que ustedes tengan a bien escuchar estas exposiciones. Finalizamos entonces invitándolos a que nos acerquemos a indagar en estos conocimientos para que se abran de una manera natural dentro de nosotros las puertas de la sabiduría. Decimos de una manera natural porque la sabiduría no puede ser transferida de una persona a otra a través de un escrito o de unas palabras, sino de la propia indagación, de la propia introspección, meditación de la persona. Finalmente, entonces, para pasar a algunas preguntas que se hayan propuesto, dejar esta información aquí para todos ustedes, la página web de la cultura gnóstica en el Ecuador. Aquí la tenemos para que la puedan anotar si les interesa indagar en los materiales que allí hay disponibles gratuitamente, como todas estas actividades. Para quien tenga interés, está también la página de Facebook, de Instagram, el canal oficial de Ecuador, de Gnosis Ecuador en YouTube, y también finalmente ese enlace que aparece al final, si es que alguien está interesado en unirse a los cursos abiertos gratuitos que no presencialmente, lógicamente por la situación, se están brindando con un único objetivo, que es compartir
postulados de la gran sabiduría universal y que son heredad de toda la humanidad. Si alguien tiene alguna pregunta, les damos paso a nuestros compañeros para que puedan canalizar esas preguntas. Muchas gracias. Vamos a dar lectura a las preguntas. Dice, buenas noches. ¿Por qué mueren niños en el vientre de la madre antes de nacer? Sí, muy buena pregunta. La razón de ser de por qué no se cumple un ciclo completo de la vida, hay que indagarla en ciertas razones que, eh, digamos, representan la lógica de esa consecuencia, la causa de esa consecuencia. Si una persona, por ejemplo, eh, trabaja en alguna profesión donde se acorta la vida de los demás, ya sea porque vende alguna sustancia química que en realidad acorta el ciclo normal que tendría un cuerpo humano, porque son sustancias tóxicas disfrazadas de medicamentos, por ejemplo. O para poner un caso más concreto, si una persona se quita la vida, digamos, llega a un extremo como el suicidio, esa persona, si lo vemos así como algo lógico, ¿qué es lo que está haciendo? Está reduciendo el periodo natural de una existencia. Y eso puede ser que tenga consecuencias más adelante. Y que si alguien tiene que dejar tempranamente una vida, a veces en el propio vientre de la madre, hay alguna razón, no necesariamente kármica, pero en este momento estamos mencionando una de las razones que puede haber, porque puede haber muchas otras razones que a veces no tenga tanto que ver con esa propia vida que estaba en el vientre y murió, sino a veces más quizá con los propios padres, el aprendizaje que ellos tenían que hacer. Por eso, sobre eso hay que indagar tanto el karma como el dharma. Y la respuesta a eso en realidad, en definitiva, como dijimos hace un momento, la tiene la propia persona. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta dice, buenas noches. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de verdad, bondad y belleza? Bien, excelente esa pregunta. Esas son, en la filosofía clásica de Grecia, se postularon a esas tres virtudes como las propiedades trascendentales del ser. Y la verdad es la capacidad que tiene el ser humano para expresar con su palabra lo que es justo y lo que es real. Por eso, una persona, cuando uno miente, por ejemplo, para justificar un error que ha cometido, en esa persona no se puede cristalizar la verdad, porque con su palabra siempre falsea los hechos. Entonces, la verdad es una cualidad del ser, el ser es lo real, lo verdadero, pero no se puede expresar mientras la persona, por ejemplo, tergiversa las cosas, ya sea para vender un producto o ya sea para adquirir riquezas o etcétera. Asimismo con la bondad y con la belleza. La belleza se entendía que era una expresión de la conciencia manifestada en el sentir. La verdad en el pensamiento, la belleza en el sentir y la bondad en las acciones. Porque ¿cómo sabemos que una persona es bondadosa? ¿Por lo que dice, por lo que siente o por lo que hace? ¿Sí? Entonces hay realidades que determinan qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esas tres virtudes del ser. Bien. Otra pregunta dice, ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Bueno, algo mencionamos hace un momento. Eso es una acción, ¿verdad? Quitarse la vida está dentro de el libre albedrío, porque si no existiera albedrío, si no existiera libre voluntad para decidir, pues hubiera algo que evitaría que la persona cometa ese error desde el punto de vista espiritual.
Es su decisión, lo puede hacer, tiene libre albedrío, pero hay que entender que todo acto tiene consecuencias. Y si uno, por voluntad propia, se ha restado el capital de vida que uno tiene en una existencia, digámoslo así, es una posibilidad que en una siguiente eso se compense, ¿verdad? Y lo que correspondía vivir también sea restado. Esa es una de las consecuencias posibles, como decimos, no hay una última palabra, porque cada vida es diferente y cada quien debe indagar en cómo se van presentando los fenómenos de su vida, los eventos de su vida. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Cómo nos podemos comunicar con los muertos? Por ejemplo, quiero hablar con mi abuelito que falleció. Bien, esas prácticas de diálogo con los muertos eh, sé que son posibles, pero nosotros no las recomendamos en lo absoluto. En los estudios que nosotros hacemos y en estas actividades, jamás van a escuchar que de nuestra parte recomendemos ese tipo de prácticas porque son ciertamente peligrosas. Porque lo que se desprende de una vida que ha terminado no es puramente la parte espiritual. Por eso en una hora de diálogo no podemos abarcar todo, pero no se desprende solamente el espíritu. También quedan, digamos así, en ese trance, quedan desprendidos los defectos de la persona, lo que llamamos hace un momento los yoes, los egos. En el Tíbet se llaman los agregados psicológicos. En la cultura judeocristiana occidental las entendemos como nuestros pecados o el error simplemente. Esos que son elementos psicológicos también quedan libres, quedan como una especie de, como flotando hasta que se vuelvan a encontrar en una nueva existencia. Entonces, ese tipo de prácticas que, digámoslo así, con el nombre de espiritistas, nosotros no las recomendamos, nos parecen nocivas, porque la persona, lejos de realmente conectarse, tener un contacto con la esencia que se desprendió del fallecido, pudiera ser que realmente en realidad está teniendo contacto con elementos indeseables con los cuales no es beneficioso tener contacto. Por eso es una práctica para nosotros no recomendada, no la podemos realmente recomendar y más bien nos parece peligrosa y nociva. Bien, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿podemos darnos cuenta de alguna manera cuándo un evento es karma y cuándo es dharma? Sí, claro que sí. El, es karma porque nos produce dolor, ¿verdad? De hecho, toda la enseñanza budista se trata de liberarse del dolor, es decir, liberarse del karma. Es karma lo que nos produce dolor. Nos ha producido dolor las enfermedades, nos ha producido dolor separaciones amorosas, nos han producido dolor ciertas condiciones de nuestra infancia, tal vez traumáticas, muchas cosas. Y son consecuencias quizá de actos negativos. Sin embargo, el verdadero sabio, como decían, como cuando hablamos de Sócrates, el verdadero sabio transforma el karma en dharma, ¿verdad? O sea, tiene la capacidad, como los alquimistas, de convertir el plomo en oro. Es karma porque nos produce dolor, pero hasta eso se puede transformar, extrayéndole el aprendizaje que eso tiene. Y es dharma porque para la esencia de cada uno de nosotros, espiritual de cada uno de nosotros, constituye un motivo de inspiración. Eso es la forma sintética que podemos mencionarles de cómo reconocer. Siguiente pregunta dice, tengo una pregunta. Después que una alma abandone el cuerpo físico, ¿dónde reposa? ¿La misma hasta que vuelva a reencarnar o el alma reencarna enseguida en otro cuerpo? Okay.
Decía Claro. decía que, que el retorno a una nueva existencia se ha enseñado en las escrituras antiguas que a veces es inmediato y otras veces no, que incluso las personas que han tenido mucho dharma en su vida, que han generado mucho dharma, que han sido personas altruistas, que han servido a la humanidad en todos los sentidos, esas personas tienen como, llamémoslo así ese nombre, ¿no? Como unas vacaciones en los paraísos suprasensibles. Paraísos nos referimos no a un lugar, sino a un estado de la conciencia antes de tener un nuevo retorno. Esos temas, pues si ustedes tienen a bien, se los puede estudiar. Aquí hay un tema que se estudia aquí en las actividades que hacemos, que se llama precisamente el rayo de la muerte, donde se ve más en detalle esa temática. ¿Sí? Bien, siguiente pregunta dice, cuando una persona muere, ¿se recomienda cremarlo o enterrarlo? Sí, es lo más recomendable que se conoce desde la más remota antigüedad, es cremarlo. Es porque ustedes saben cuál es el elemento que más purifica. Es el elemento fuego. Uno dice el agua porque yo me baño con agua, pero el elemento que más purifica es el fuego. Y la naturaleza utiliza como elemento purificador al fuego, ¿verdad? Entonces, ese tránsito del muerto, del cuerpo que queda, del fallecido, es de lo que entendemos nosotros, es más recomendable la incineración. ¿Sí? Es más recomendable, sí. Buenas noches, una pregunta. ¿Existiría el infierno con respecto a la reencarnación o solo las personas retornan a seguir aprendiendo por sus malos actos? Sí, esa es una excelente pregunta. Yo no sé si nos vamos a extender tanto, no quisiera pues aburrirlos, no quisiera pasarme del tiempo, pero bueno, vamos a contestar a esa, después no sé a cuántas más. Ok. Justamente el Bardo Todol, que lo hemos mencionado aquí, lo usamos como referencia, habla de varias posibilidades, de 4 específicamente. Y una de esas es que la persona no vuelva a tomar un cuerpo físico de humano, sino que tome una forma mental, incluso no física, sino pase su existencia a una forma mental en un cuerpo de animal. Y a eso posteriormente se le conoció como procesos involutivos. O sea, el infierno no es más que procesos degradatorios, degenerativos o involutivos. Entonces quiere decir que si hemos entrado en un grado de perversidad, nuestra psicología ha entrado en un grado de degeneración muy grande, ya ni siquiera una vez que hay un fallecimiento y hay una decisión para una nueva vida, ya ni siquiera nuestra nota vibra con el nivel humano. Y entonces hay procesos también involutivos y a eso se le llamó el infierno. Sí. Vamos a leer las 3 últimas preguntas y luego de esa aparecen más, ya no lo haremos. Hay una que dice, ¿se recomienda tomar ayahuasca para indagar nuestras vidas anteriores o el karma? Sí, bueno, aquí yo quisiera darles mi opinión personal. Y no puedo hablar a nombre de todos mis compañeros, de todos mis colegas, de todos los estudiantes eh, que han tomado parte de los estudios de la filosofía, de los conocimientos antiguos, de las grandes tradiciones herméticas, etc. No podría dar un criterio general, pero mi opinión personal es que muy rara vez eso le beneficia a una persona cuando no ha tenido una preparación. Muy rara vez, por una razón muy concreta. Por eso nosotros no decimos que algo esté prohibido o permitido. Cuando yo dije hace un momento que algo no lo consideramos beneficioso, con eso no estoy diciendo que esté prohibido o que alguien no lo pueda hacer, porque existe libre albedrío.
Con respecto a lo de la ayahuasca, por ejemplo, hay una razón por la cual nos parece que no siempre eso le beneficia a la persona. Y es la razón de que quienes se preparan para ser chamanes en una cultura aborigen son preparados desde niños. Yo creo que ustedes habrán conocido eso. A ellos les dan desde niños unas dosis muy pequeñas para que una inteligencia que hay dentro, que se relaciona con la naturaleza, con las metamorfosis de las naturalezas, por eso ellos se consideran el hombre tigre, el hombre pantera, el hombre serpiente, porque hay una inteligencia en nosotros que se relaciona con esas metamorfosis de la naturaleza, pero ellos son preparados desde niños y, por qué no decirlo, desde el vientre de la madre, son preparados para ser chamanes y para en algún momento tener una experiencia con esas plantas sagradas. Mientras que si, por ejemplo, nosotros vamos de buenas a primeras a una práctica de ese tipo, pudiera ser realmente más contraproducente para la persona que realmente haber dado un paso en el conocimiento de su interior. Sin embargo, vuelvo a decir, esto es un criterio personal y no quiere decir que sea bueno ni malo o que esté prohibido o permitido. Simplemente doy esa razón de por la cual siempre es bueno indagar en qué preparación se ha tenido para eso. Vamos con la penúltima pregunta. Dice, el cáncer según la cultura gnóstica es un karma, producto de la fornicación, entonces se necesita una cura, no solo física, sino también espiritual. Sí, por supuesto. De hecho, la cura radica en lo espiritual. La cura radica en lo espiritual. Si nosotros tenemos, prácticamente toda la humanidad en este momento, estamos propensos a eso. Por eso cuando se menciona que, el cáncer como origen tiene un fundamento en malas acciones nuestras, quiere decir que la forma más profunda de llegar a cambiar esa realidad es en el aspecto espiritual. Una de las primeras cosas que debería hacer una persona que le es diagnosticado un cáncer es empezar a ayudar a otra persona que está en el mismo problema. Porque es un asunto de la balanza, ¿verdad? Si nosotros tenemos debilitada nuestra balanza del Dharma, se nos presentan situaciones dolorosas. Una de esas es la enfermedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a la balanza, a equilibrarla, para que se nos abran las puertas de la curación, etcétera, etcétera. Y con esto, para no cansarlos realmente, damos un ejemplo que quizá ustedes lo hayan verificado. No sé si recuerdan ustedes que hace algunos años se hizo público que la planta de dulcamara u hojarasín, que se le llama en Colombia, era utilizada para curar el karma. Pero ¿por qué razón no todos se curaban? ¿Por qué razón? ¿Por qué si a 10 personas con el mismo karma, no, perdón, con el mismo cáncer, si a 10 personas con el mismo cáncer se les administraba, unas se curaban y otras no? Por supuesto que hay una razón metabólica, hay una razón en la genética de la persona. Pero la otra razón de fondo es la balanza. La dulcamara es una planta sagrada que cura el cáncer, pero hay que poner algo en la balanza para que esa inteligencia de la naturaleza haga posible la curación. Muy amable, David. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿se puede saber qué fuimos en nuestras vidas pasadas y por qué se borra toda la información de la misma? También dice, perdón, si se puede volver a iniciar en el punto donde fallecimos en la vida anterior con respecto al trabajo espiritual. Sí, bueno, sobre saber quiénes somos, realmente eso se entiende que a cada uno le llegará de acuerdo a la integración que tiene con la conciencia, porque el recuerdo de las vidas pasadas es un sentido interno de la persona.
que la mayoría de nosotros, digo, empezando por mí mismo, lo tenemos inactivo. Por eso no recordamos nuestras existencias anteriores. Y ese es el simbolismo que había en la mitología, ¿verdad? Ustedes tal vez han escuchado de que Caronte, este hombre que llevaba a los muertos al Hades, los llevaba en una barca, al final les hacía beber del agua de este lago, o Leteo creo que se llama, y ellos olvidaban todo lo que habían vivido. Pasaban al escenario de la muerte y luego a volver. Sí hay algo misterioso que ocurre que nosotros en este momento no lo podríamos explicar, pero que está en la enseñanza de estos libros sagrados que hemos mencionado, de por qué sucede este olvido. Esto lo narra también Platón en el capítulo 10 de la República. Él explica qué es lo que sucede, la razón por la cual olvida la persona todo lo que ha vivido y como que empieza de nuevo. Entonces los invitamos a leer esa parte. Finalmente, si uno retoma, es lógico que sí. Todo lo que la persona ha logrado acrisolar como virtudes del espíritu, en una nueva existencia lo que hace es en un momento X o Y, puede ser desde la infancia o en la adolescencia, o cuando uno ya está debidamente constituido como persona a nivel psicológico, se retoma ese punto, se recapitula, se dice así. Bien, muchas gracias. Bien, damos gracias a nuestro conferencista, instructor del día de hoy, David Junco, a todos los asistentes y participantes del tema del día de hoy. Como ven ustedes, en realidad surgen infinitas preguntas. E invitarles que continúen ustedes, hay varios que están acá, tengo entendido, por interno se nos ha informado, ya recibiendo el curso de autoconocimiento. Hay personas que ingresan por primera vez. En los enlaces que nos proporcionaba David está el link para que se puedan inscribir e iniciar con estos cursos, ya que uno de los temas justamente es el rayo de la muerte, la base de la justicia, el karma y el dharma, y muchos otros más. Muchísimas gracias nuevamente por haber asistido, gracias a David, porque cada uno de nosotros siempre aprendemos algo más. Una vez más, un buen descanso para ustedes y hasta la próxima. Estaremos invitándoles a otra nueva conferencia. Un buen descanso para todos.